Amaya despertó una tarde de verano en una cama ajena, rodeada de suaves sábanas de satén y el brillo cegador de cientos de gemas que reflejaban la luz del sol. Estaba desorientada. Alrededor de ella, joyas de todos los colores y tamaños parecían cubrir la habitación, como si el cuarto fuese una caja de tesoros desbordada. En su mano, apretaba un diamante rosado, tan grande que parecía imposible sostenerlo con una sola mano. Y entonces lo recordó: la subasta, los disparos, la huida. Había pasado toda la noche corriendo. Amaya, una joven ladrona especializada en joyas, había planeado el golpe más audaz de su carrera: robar el corazón del crepúsculo, un diamante legendario que no solo valía millones, sino que ocultaba una historia aún más valiosa. Era la clave de una fortuna perdida, una herencia olvidada que había pertenecido a su familia siglos atrás. Todo había salido como lo había planeado, hasta que él apareció. Renzo, siempre Renzo. Un ladrón tan hábil como ella, tal vez más, su rival, su némesis, y a veces su aliado. Renzo la había interceptado en plena fuga, atrapándola en un callejón mientras las sirenas de la policía resonaban a lo lejos. Pero en lugar de pelear por el diamante, Renzo le había ofrecido algo aún más peligroso: una alianza. «Tenemos que trabajar juntos esta vez», dijo, mientras las sombras del callejón ocultaban su rostro. «Hay algo que no sabes de este diamante». Amaya lo había mirado con escepticismo. ¿Renzo? ¿Pidiendo ayuda? Era improbable, pero algo en su mirada, en el modo en que sus dedos rozaron el corazón del crepúsculo, la hizo dudar. «Esto no es solo una joya», continuó. «Pertenece a alguien que no se detendrá ante nada para recuperarla. Alguien que ya ha matado por ella». Antes de que pudiera responder, el sonido de los neumáticos frenando en seco los obligó a correr. Ahora, unas horas más tarde, Amaya se encontraba en la lujosa guarida de Renzo, rodeada de riquezas, pero más confusa que nunca. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», preguntó ella con voz firme, apretando el diamante en su puño mientras lo encaraba. Renzo, quien estaba sentado en el borde de una mesa de caoba, sonrió con una calma inquietante. Parecía disfrutar de su confusión. «El corazón del crepúsculo no solo es una joya», respondió. «Es la llave de un laberinto bajo la ciudad. Se dice que dentro de ese laberinto hay una cámara, y en esa cámara, una fortuna que supera todo lo que puedas imaginar». Amaya cruzó los brazos, no dispuesta a caer en sus juegos. «¿Y por qué no has ido tú solo?». Renzo dejó escapar una risa corta y amargada. «Porque hay una trampa», admitió. «El último que intentó entrar nunca salió. Y creo que tú y yo tenemos las habilidades para lograrlo». Renzo, quien estaba sentado en el borde de una mesa de caoba, sonrió con una calma inquietante. Parecía disfrutar de su confusión. Los ojos de Amaya se entrecerraron. No confiaba en él. Nunca lo había hecho. Pero la promesa de descubrir los secretos del diamante, de acceder a esa cámara y reclamar la herencia que creía suya por derecho, era demasiado tentadora como para ignorarla. Juntos se sumergieron en los callejones más oscuros de la ciudad, hasta una antigua entrada que, según Renzo, llevaba al laberinto. Bajo la luz tenue de una lámpara de bolsillo, avanzaron por pasillos estrechos llenos de grafitis y puertas abandonadas. El aire era pesado, cargado de polvo y misterio. Finalmente, llegaron a una enorme puerta de piedra cubierta de símbolos arcaicos. En el centro, una ranura del tamaño exacto del corazón del crepúsculo. Amaya sostuvo la joya, sintiendo su peso, sabiendo que lo que había detrás de esa puerta podía cambiarlo todo. «Si me traicionas», advirtió ella acercando el diamante a la ranura, «será la última vez». Renzo asintió, sus ojos brillando con una intensidad que ella no supo leer del todo. Cuando el diamante encajó en la ranura, la puerta se abrió con un crujido lento y profundo.
revelando un pasillo oscuro que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. El eco de sus pasos resonaba a lo largo de las paredes de piedra mientras avanzaban, siempre en silencio, siempre atentos. A medida que se adentraban más en el laberinto, Amaya no podía evitar sentir que estaban siendo observados. Sombras se movían en los rincones de su visión periférica, pero cada vez que giraba la cabeza, no veía nada. «No estamos solos», murmuró. Renzo sacó un cuchillo de su chaqueta, listo para lo que fuera que estuviera esperando en la oscuridad. «Lo sé». Justo cuando pensaban que el pasillo no tenía fin, llegaron a una sala amplia. En el centro, un pedestal iluminado por una tenue luz amarilla. Sobre el pedestal, un cofre de oro. «Ahí está», susurró Renzo, avanzando con cautela. Pero Amaya no estaba convencida. Algo no encajaba. Su instinto, afinado tras años de vivir al filo de la ley, le decía que había algo más en juego. Entonces vio la trampa. Pequeñas líneas grabadas en el suelo alrededor del pedestal. Cualquier movimiento en falso y estarían acabados. Antes de que pudiera advertirle, Renzo avanzó demasiado rápido. Un clic resonó en la sala y, en un instante, el techo comenzó a descender. «¡Corre!», gritó Amaya, tirando de su brazo mientras ambos huían hacia el túnel. La carrera fue desesperada, con el techo cerrándose detrás de ellos. Apenas lograron escapar. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, jadeando, cubiertos de polvo, Renzo se rió entrecortadamente. Sabía que confiar en ti valía la pena. La ciudad los recibía con sus luces parpadeantes a lo lejos, indiferente al peligro que acababan de sobrevivir. Renzo se dejó caer al suelo, riendo entre jadeos, con el brillo de la adrenalina aún en los ojos. Amaya lo observaba, su mente girando en torno a lo que acababa de suceder. Habían escapado, pero el tesoro seguía allí. Sabía que Renzo no descansaría hasta tenerlo, y, si era honesta consigo misma, tampoco ella. Había algo en esa sala, en ese cofre dorado, que la atraía más allá del valor de las gemas o el oro. «No podemos dejarlo ahí», dijo Renzo, limpiándose el sudor de la frente. «Sabemos cómo llegar. Solo necesitamos estar mejor preparados». Amaya, aún de pie, miró hacia el horizonte, pensando. El laberinto, con todas sus trampas, era un lugar mortal, pero ahora lo conocían. Podían planear mejor, evitar los errores. Solo necesitaban un plan infalible. «Tienes razón», respondió al cabo de un rato con voz firme. «Volveremos». Y así, durante las siguientes semanas, trabajaron juntos en un plan. Alquilaban habitaciones baratas bajo nombres falsos, estudiaban mapas antiguos de la ciudad y conseguían herramientas, trampas y tecnología que les permitiría sortear cualquier obstáculo. La tensión entre ambos había cambiado. Ya no era solo rivalidad, era algo más profundo, una complicidad peligrosa. Amaya podía sentir que Renzo estaba cambiando también. Él solía ser un hombre frío, siempre pensando en el siguiente golpe, siempre con un pie adelante de los demás. Pero ahora, cada vez que la miraba, había una calidez en sus ojos, una chispa que no había visto antes. «Lo conseguiremos, lo sé», le dijo una noche, mientras revisaban los últimos detalles del plan. Sus dedos rozaron los de Amaya por un instante, pero lo suficiente para que el aire entre ellos se volviera más pesado. Pero justo cuando pensaban que todo estaba bajo control, la tragedia golpeó. El día antes de que ejecutaran su misión, en uno de los callejones cercanos a su guarida, Renzo fue emboscado. Amaya escuchó el estruendo desde lejos, y cuando llegó corriendo, lo encontró herido de gravedad, luchando por mantenerse en pie. 3 hombres lo rodeaban, vestidos de negro, con armas a sus espaldas y una mirada fría que le heló la sangre. «¡Renzo!», gritó, corriendo hacia él. Pero uno de los hombres la detuvo con una mirada amenazante. «No te metas, niña», dijo uno, empujándola con rudeza. «Esto es entre nosotros y él». Amaya vio cómo uno de ellos levantaba a Renzo, golpeado y debilitado,
arrastrándolo hacia un coche oscuro que esperaba en la entrada del callejón. Antes de que pudiera hacer algo, desaparecieron, llevándose al hombre que la había ayudado, su rival, su compañero. Su cuerpo temblaba, pero su mente ya estaba procesando. Aquellos hombres no solo eran mercenarios comunes, pertenecían a la organización que protegía el tesoro, la misma que había dejado trampas mortales en el laberinto. No lo sabía, pero Renzo debía haber cruzado una línea con ellos mucho antes de lo que ella imaginaba. Y ahora, lo pagarían con su vida, o eso pensaban. Amaya no iba a permitirlo. No había tiempo para lamentarse ni para esperar ayuda. Amaya sabía que si Renzo tenía alguna oportunidad de sobrevivir, debía actuar rápido. Volver al laberinto y tomar el tesoro no era su prioridad ahora. Su misión era rescatarlo, y para eso necesitaba atraer a la organización hacia el único lugar donde podía tener una ventaja: el mismo laberinto. Sabía que ellos regresarían al lugar del tesoro, esperando que ella cometiera un error o tratara de recuperarlo sola. Y ahí sería donde los enfrentaría. Amaya pasó toda la noche preparando su plan. No descansó ni un segundo, trazando rutas alternativas, puntos de escape y posibles emboscadas. La ansiedad por Renzo la consumía, pero al mismo tiempo alimentaba su determinación. El plan debía ser perfecto. Esta vez no habría margen de error. 2 noches después, Amaya se adentró sola en el laberinto. Sabía que la organización la seguía, observándola, esperando que cometiera un desliz. Pero ella jugaba a un juego diferente. Había dejado pistas falsas en la ciudad, había filtrado información en los círculos del bajo mundo, todo para atraer a esos hombres hacia ella. Su objetivo no era el tesoro, sino rescatar a Renzo. Avanzó por los túneles con rapidez, pero no corriendo, dejando que sus perseguidores la siguieran. Sabía que la querían viva por ahora, y lo usaría en su favor. Llegó al pasillo principal que conducía a la cámara del tesoro. Allí, en la penumbra, esperó. Los sonidos de pasos resonaron en la distancia. Amaya apretó los dientes y esperó a que se acercaran. Su plan era simple pero arriesgado: atraer a los mercenarios al laberinto, separarlos y usar las trampas que ellos mismos habían instalado en su contra. Cuando los vio aparecer al final del pasillo, sintió el familiar frío en su espalda. Pero esta vez no dudó. «¡Ahí está!», gritó uno de los mercenarios señalándola. «¿Dónde está Renzo?», exigió Amaya, su voz resonando con firmeza sin dejar que el miedo se asomara. «Olvídalo, chica, Renzo ya está acabado. Pero tú puedes salvarte si entregas el corazón del crepúsculo». Amaya sonrió de lado, retrocediendo lentamente hacia la cámara del tesoro. Los mercenarios, confiados, avanzaron sin saber que estaban cayendo en su trampa. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Amaya activó el mecanismo oculto que había descubierto durante sus estudios. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y, en un segundo, los hombres cayeron en una fosa oculta. Ella corrió, saltando por encima del hueco, sabiendo que aún quedaban más por llegar. Avanzó hacia la cámara del tesoro, donde sabía que encontraría más guardias, y quizás a Renzo. Cuando llegó, lo vio. Renzo estaba atado a una silla, golpeado pero vivo, con la mirada fija en el suelo. Junto a él, un hombre vestido de negro, el líder de los mercenarios, la esperaba. «Eres más lista de lo que pensé», dijo el hombre, apuntándola con un arma. Pero todo esto fue en vano. «Puede ser», respondió Amaya avanzando sin miedo. «Pero no me subestimes». Con un movimiento rápido, lanzó una pequeña esfera de humo al suelo, llenando la sala de niebla. Los disparos resonaron, pero Amaya ya se había movido. Desató a Renzo con manos ágiles, su respiración entrecortada por la tensión del momento. El humo aún llenaba la sala, cubriéndolos del líder de los mercenarios, que maldecía mientras disparaba a ciegas. Los disparos resonaban en las paredes de la cámara, pero Amaya se mantenía enfocada en una sola cosa: sacar a Renzo de allí con vida. «Vamos, tenemos que irnos ahora», dijo ella.
tirando del brazo de Renzo, quien apenas podía mantenerse en pie por sus heridas. Pero Renzo, a pesar de su estado, sonrió débilmente, con la mirada fija en el cofre dorado que había perseguido toda su vida. «No podemos irnos sin esto», murmuró señalando el tesoro. Amaya lo miró, sabiendo que tenía razón. Habían llegado demasiado lejos, arriesgado demasiado. No podían irse con las manos vacías. Con un rápido movimiento, abrió el cofre. Las gemas brillaron bajo la tenue luz del humo, como si el tiempo mismo se detuviera por un instante. El tesoro, ese objeto de codicia y traición, estaba al alcance de sus manos. Tomaron lo que pudieron, llenando una bolsa con los rubíes, diamantes y esmeraldas más valiosos. Amaya se giró hacia la salida, con Renzo siguiéndola de cerca. La adrenalina corría por sus venas. El peso de su carga era apenas perceptible bajo la urgencia de escapar. Pero cuando estaban a punto de salir del laberinto, un disparo retumbó, rompiendo la tensión del momento. Amaya sintió un ardor en el costado y cayó al suelo. El dolor fue instantáneo, pero no lo suficientemente fuerte como para detenerla por completo. Renzo se detuvo en seco, corriendo hacia ella. «¡Amaya!», gritó, arrodillándose a su lado. La miró con desesperación, viendo la sangre que manchaba su ropa. «Tenemos que salir de aquí». «¿Estoy bien?», respondió Amaya, aunque su rostro palidecía. Sabía que la herida no era mortal, pero el dolor la debilitaba. Apretó los dientes y trató de ponerse en pie, pero sus piernas flaquearon. Detrás de ellos, los pasos de los mercenarios resonaban en los túneles. Se acercaban. Amaya sintió el peso del tesoro en su mochila y supo que no podrían salir de allí juntos a tiempo. Renzo lo sabía también. En un instante, tomó una decisión. «Tú sigue», dijo él, su voz firme, aunque el miedo cruzaba sus ojos. «Yo los detendré». «¿Qué? ¡No!», exclamó Amaya aferrándose a su brazo. «No puedes quedarte aquí, no por mí». «No es solo por ti, Amaya», respondió Renzo suavemente, mientras le acariciaba el rostro. «Si te atrapan, todo esto habrá sido en vano. Alguien tiene que salir de aquí con el tesoro». Amaya sintió un nudo en la garganta. Miró el tesoro que tanto habían deseado, y luego a Renzo, sabiendo que lo que él planeaba era una locura. No podía dejarlo allí, no después de todo lo que habían pasado juntos. «Renzo, no lo hagas». Pero Renzo ya estaba levantándose, dándole un último vistazo antes de volverse hacia la oscuridad del túnel. Amaya quería gritar, detenerlo, pero sabía que no tenía tiempo. Si dudaba un segundo más, todo estaría perdido. «¡Corre!», fue lo último que dijo antes de correr hacia los mercenarios que los perseguían, con una determinación férrea en sus ojos. Sabía que no ganaría esa pelea, pero al menos les daría el tiempo necesario. Amaya, aún temblando por el dolor, se levantó como pudo, sus piernas tambaleantes, pero firmes en su decisión. Corrió hacia la salida, con los ecos de los disparos resonando en la distancia. El peso del tesoro en su espalda era ahora un recordatorio de la elección que debía hacer. Amaya corrió hasta que el dolor en su costado se volvió insoportable. Se detuvo en un callejón oscuro de la ciudad, el sudor mezclándose con la sangre que aún brotaba de su herida. A su alrededor, la noche estaba en calma, ajena al caos del laberinto que había dejado atrás. Se apoyó en una pared, jadeando, mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Tenía el tesoro. Lo había logrado. Pero Renzo cerró los ojos, sintiendo la angustia apoderarse de ella. Había dejado a Renzo atrás. Había huido con el tesoro, mientras él se sacrificaba por ella. Una parte de ella sabía que él lo había hecho por una razón, para que al menos uno de los dos saliera con vida. Pero otra parte de ella no podía soportar la idea de abandonarlo. Mantuvo el saco lleno de joyas en su mano, mirándolo como si fuera un peso imposible de cargar. Tenía en sus manos la riqueza que podría cambiar su vida para siempre. Pero, ¿a qué costo? El eco de la voz de Renzo resonaba en su mente.
¿Podría vivir con la culpa de haberlo dejado? Sabía lo que tenía que hacer. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Con un gesto decidido, lanzó el saco del tesoro en el suelo. No lo necesitaba, no si no tenía a Renzo. Amaya volvió al laberinto antes del amanecer. Sabía que no tendría mucho tiempo, que los mercenarios la buscarían si no habían acabado ya con Renzo, pero estaba decidida. No iba a dejarlo morir allí. Con pasos rápidos y sigilosos, recorrió los túneles, ignorando el dolor que latía en su costado. Cuando llegó al lugar donde lo había dejado, lo vio. Renzo estaba tirado en el suelo, rodeado de los cuerpos de los mercenarios que había enfrentado. Corrió hacia él, con el corazón en un puño, temiendo lo peor. Pero cuando se acercó, vio que respiraba, aunque apenas. Su pecho subía y bajaba débilmente, pero estaba vivo. «Ah, Renzo», susurró ella, arrodillándose junto a él. Renzo abrió los ojos lentamente, con una sonrisa cansada en su rostro. «Sabía que volverías», murmuró, su voz apenas un susurro. Amaya le sonrió, con lágrimas en los ojos. «No podría dejarte, tonto». Juntos, aunque heridos y exhaustos, se levantaron y sin mirar atrás, abandonaron el laberinto. El tesoro podía esperar.